¿El ácido glutámico y el glutamato es lo mismo? Sí, hijo. El ácido, como su nombre lo indica, es la forma ácida. Y el glutamato es la forma de sal. Listo, gracias. Es lo mismo. Está como ion, ¿ya? Como ion, I-O-N, no como ion como tu compañero, no, sino como está ionizado. Así, ¿ya? A ver, por favor, Dayana, ¿me indica si están viendo bien toda la pantalla? Sí, se observa. Oh, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy va a tratar sobre el metabolismo del amoníaco, la síntesis de aminoácidos, la síntesis de glutamina, la síntesis del carbamil fosfato y la ureogénesis. Estas 4 vías metabólicas prácticamente son las rutas que sigue el amoníaco cuando es desprendido luego de la desaminación de los aminoácidos, ¿no? Como consecuencia de la degradación de las proteínas. O sea, las proteínas cuando se degradan en nuestro organismo liberan aminoácidos. Esos aminoácidos pasan al torrente sanguíneo y son llevados hacia los tejidos para su reutilización o pueden ser llevados también hacia el hígado para su oxidación final, ¿no? Entonces, como producto de su oxidación final se libera amoníaco. El amoníaco luego puede unirse a iones hidrógeno para formar iones amonio que al final van a sintetizar urea en el hígado por medio de la ureogénesis. Pero el amoníaco también puede servir para la resíntesis de aminoácidos, para la síntesis de glutamina, porque cuando el amoníaco sale al torrente circulatorio, no puede transportarse como tal en la sangre, no puede circular como amoníaco puro, tiene que convertirse en glutamina. Entonces vamos a ver cómo se sintetiza la glutamina, que es la forma bajo la cual se transporta el amoníaco en la sangre. Y otra ruta metabólica que sigue el amoníaco es la síntesis del carbamil fosfato, que es un compuesto que vamos a ver ahora dentro de un momentito cómo es que se forma, ¿no? Entonces, en el metabolismo del amoníaco tenemos que ver cómo es su producción y cómo es su transporte. Entonces ya acabamos de mencionar que el amoníaco procede de la desaminación de los aminoácidos, ¿no? Recuerdan que la semana pasada hablamos sobre desaminaciones oxidativas. Entonces, en esas desaminaciones oxidativas se desprende amoníaco. Viene a ser el producto final del catabolismo proteico y es muy tóxico para nuestro organismo. Entonces, como es tóxico, tenemos que eliminarlo y en su mayor parte se elimina bajo la forma de urea, que se sintetiza en el hígado y luego sale hacia el torrente circulatorio y a través de los riñones es filtrado por los glomérulos y sale al exterior junto con la orina. En la orina se va a encontrar bajo la forma de iones amonio, ¿no? Porque ustedes saben que la orina es 90% agua, entonces hay iones también, hay otros iones, hay otros protones, entonces NH3 más iones hidrógeno forman NH4 positivo, que son los iones amonio, ¿no? En la orina bajo la forma de iones amonio, pero no en la sangre. Van Slyke fue un investigador que demostró justamente que el amoníaco era transportado en la sangre bajo la forma de glutamina, ¿no? Entonces, ¿cómo se sintetiza la glutamina? La glutamina se sintetiza a partir del ácido glutámico y del amoníaco, en presencia de ATP. Esta reacción de síntesis de glutamina es catalizada por la enzima glutamina sintetasa, que tiene un peso molecular mayor a 500.000 daltons. La reacción es endergónica. ¿Qué significa endergónico? ¿Quién me dice, por Que favor? absorbe o que requiere energía. No, pero o absorbe, ¿cómo dice? Que absorbe o que requiere, O que dices, requiere ¿no? energía. Que absorbe o requiere. Efectivamente, sí, estaba pensando que absorbe o que desprende, algo así te entendí, pero tiene que ser una u otra, te iba a decir, disculpa, hijo. ¿Ah? Está muy bien, absorbe bastante energía, ¿no? Entonces, como podemos apreciar aquí en el esquema, ¿no? Participa el ATP como la molécula energética, ¿no? Participa el ATP. A través de la glutamina sintetasa, ¿no? El ácido glutámico, ¿no? El ácido glutámico va a
a partir de él y el amoníaco se va a sintetizar la glutamina. La glutamina que requiere de energía, por eso que es una reacción endergónica. Esta síntesis de glutamina se realiza en dos fases, ¿no? Se forma un compuesto intermediario que es el glutamilfosfato. Acá vemos el fosfato que está acá en el primer carbono, ¿no? Del carboxilo, porque el ácido glutámico tiene dos carboxilos, ¿no? Dos carboxilos, ¿no? Primero el alfa-cetoglutarato por transaminación se va a convertir en ácido glutámico. Este ácido glutámico va a fijar primeramente el fosfato y después los iones amonio provenientes del amoníaco se incorporan al compuesto intermediario glutamilfosfato y se forma la glutamina. En los tejidos, específicamente en el riñón, ¿no? Específicamente en el riñón se encuentra una enzima que se llama glutaminasa. Entonces, cuando va a ser filtrado la glutamina, para que pase solamente el amoníaco, actúa la glutaminasa, que es la que va a catalizar la liberación del amoníaco para que sea expulsado de nuestro organismo, ¿no? Junto con la orina. Ahora, dentro de las vías metabólicas o rutas secundarias, se le puede decir también que sigue el amoníaco en el organismo, ya lo hemos mencionado. Uno es la eliminación urinaria, ¿no? Que se realiza bajo la forma de iones amonio, permitiendo eliminar así los iones hidrógeno o protones que proceden de otros metabolismos, ¿no? Del metabolismo de la glucosa mismo, que se producen muchos ácidos, como el ácido málico, el ácido pirúvico, y todos esos son potenciales donadores de protones y que van a la sangre. Entonces, esos protones se eliminan también de esta forma juntamente con el amoníaco. Entonces, se eliminan bajo la forma de iones amonio a través de la orina. La otra ruta que va a seguir el amoníaco es la síntesis de aminoácidos, especialmente del ácido glutámico. Y esta reacción es catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa, que es una enzima dependiente de NAD. Necesita NAD como coenzima para poder realizar su actividad catalítica, para poder formar ácido glutámico. Entonces, a partir del ácido alfa-cetoglutárico, que es un compuesto que tiene 5 átomos de carbono, se une el amoníaco y por transaminación, esta enzima, glutamato deshidrogenasa, ¿no? va a hacer que se convierta el ácido alfa-cetoglutárico en ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido. Entonces, por eso decimos que el amoníaco también sirve para la síntesis de aminoácidos. En la síntesis de glutamina, que ya acabamos de describir, esta es otra de las rutas secundarias o rutas metabólicas que sigue el amoníaco en nuestro organismo. La glutamina es sintetizada a partir del ácido glutámico y el amoníaco en presencia de ATP, por eso que decimos que era una reacción endergónica. La síntesis de glutamina es catalizada por la enzima glutamina sintetasa, ¿no? Entonces el ácido glutámico o glutamato, mira, no sé quién de ustedes fue que me preguntó si glutamato y ácido glutámico era lo mismo, para poder mencionar su nombre. Yo mismo. Cuba creo que fue. Cuba Bautista Anthony, ya. Sí, Anthony, mira, aquí está el glutamato, como te decía, en forma ionizada no, este es ácido glutámico, este está como ácido. Estaba pensando que acá tenía el ion positivo, ion negativo. Bueno, este es el glutamato o ácido glutámico, 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, ¿no? Por acción de la glutamina sintetasa se forma un intermediario con la participación de ATP, quien cede un fosfato al glutamato para formar el glutamilfosfato o gamma-fosfato glutamil, como lo vemos acá. Acá está el PO3, fosfato como sal con su carga negativa. ¿Okay? Y luego se incorpora el amoníaco, ¿no? Que está acá, procedente de la desaminación de los aminoácidos. Se libera el fósforo inorgánico y se fija el radical amino procedente del amoníaco, ¿no? Sobre el compuesto este intermediario y se forma la glutamina mediante una reacción catalizada por la glutamina sintetasa. Entonces, de esta forma se sintetiza la glutamina y esta es la molécula que
va a transportar el amoníaco en la sangre hasta que es filtrado a través de los riñones y por acción de la glutaminasa libera amoníaco de esta glutamina para que sea expulsado hacia el exterior con la orina y la glutamina se recupera. Otra de las vías metabólicas que sigue el amoníaco es la síntesis de carbamilfosfato, que lo habíamos mencionado en un principio. Entonces, el carbamilfosfato es un compuesto que viene a ser el precursor de la urea. Es un compuesto que es el precursor de la urea y participa justamente en el ciclo de la urea o ureogénesis. ¿No? Entonces, ¿qué es la ureogénesis? Un ratito, por favor. Tenemos aquí la estructura química de la molécula de urea, que es la carbodiamida. Entonces, la ureogénesis viene a ser el proceso de formación o síntesis de urea, que se lleva a cabo en el hígado. Y luego va a ser liberada la urea hacia el torrente circulatorio para ser filtrada a través de los riñones y eliminada conjuntamente con la orina, porque la urea también es un compuesto tóxico, no se puede mantener en nuestro organismo, es un producto de desecho, es un producto tóxico, no le sirve a nuestras células, ¿no? Entonces, esta urea, como ya habíamos mencionado, es un producto de desecho que se obtiene a partir de la oxidación de los aminoácidos, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando los aminoácidos son oxidados aquí en el hígado, van a producir grandes cantidades de amoníaco, y este tiene que ser eliminado del organismo porque también es extremadamente tóxico. Entonces el hígado lo convierte en urea y lo elimina a través del riñón. A este proceso se le llama proceso de detoxicación del organismo, y es una de las funciones que cumple el riñón, la detoxicación del organismo a través de la eliminación de compuestos tóxicos que no le sirven a nuestras células. Ay, ya empezó el conflicto otra vez. Ay. No me gusta que me estén interrumpiendo en la clase. Por favor, si alguien se desconecta, ya tiene que pedir, tiene que esperar hasta que termine la clase para pedir nuevamente ser admitido, porque me sale esta bendita ventana que molesta. Tengo que dejar de compartir para nuevamente compartir. Y cuando se vuelve a compartir, muchas veces ya ni carga bien el archivo. No sé por qué me crea este conflicto. Por favor, me indican si pueden apreciar la imagen. Sí se ve. Sí se ve, Miss. Okay, muchas gracias. Gracias. Entonces, en este esquema podemos apreciar el catabolismo de los aminoácidos que provienen prácticamente de las proteínas, ¿no? De la degradación de las proteínas, ¿no? Y cuando se degradan las proteínas, se liberan aminoácidos, pues. Pueden ser las proteínas intracelulares o procedentes también de las proteínas de la dieta. Se digieren las proteínas y se liberan aminoácidos. Estos aminoácidos pueden seguir dos rutas. Se libera los iones amino, que luego se convierten en iones amonio, pasando por amoníaco, que puede ser utilizado para la biosíntesis de aminoácidos, de nucleótidos y de otras moléculas que contienen nitrógeno, o se va a convertir en carbamilfosfato para ser utilizado en la biosíntesis de urea. Correcto. O la parte carbonada, los esqueletos carbonados de los aminoácidos, se convierten en alfa-cetoácidos, ¿no? Por eso que hay aminoácidos cetogenéticos que van a convertirse en acetilcoenzima A para ser utilizados en la biosíntesis de cuerpos cetónicos. O estos alfa-cetoácidos también pueden ingresar o ser utilizados en el ciclo de Krebs, ¿no? A través del oxalacetato, que por gluconeogénesis puede dar glucosa, ¿no? La gluconeogénesis es una ruta metabólica mediante la cual se sintetiza glucosa a partir de compuestos que no son de naturaleza glucídica, como los cetoácidos, ácido oxalacético, ácido fumárico, ácido pirúvico, etc. ¿Ok? Entonces, esta es en resumen, el destino metabólico de los aminoácidos, el catabolismo. Por traducción,
estos mismos aminoácidos que son liberados sirven para la resíntesis de las proteínas intracelulares, ¿no? Para la resíntesis de proteínas por traducción, después viene la transcripción, la elongación de la cadena, de la cadena polipeptídica, hasta que se libera la proteína del ribosoma. Este proceso de biosíntesis celular, perdón, de biosíntesis proteica, se lleva a cabo en los ribosomas de las células. Ahora, en esta ureogénesis intervienen 3 aminoácidos específicos, de los cuales 2 de ellos son aminoácidos libres, que no forman parte de las proteínas, y un aminoácido que sí forma parte de la proteína. Los aminoácidos libres son ornitina y citrulina, y el que sí forma parte de las proteínas es el aminoácido arginina, ¿ok? Son aminoácidos claves en la biosíntesis de urea o ureogénesis. Este proceso de ureogénesis se lleva a cabo en el hígado y consume gran cantidad de energía bajo la forma de ATP. Entonces, veamos cuáles son las etapas de la ureogénesis. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor, si tienen alguna duda o algún comentario que deseen hacer? Y no, para continuar ya con las etapas de la ureogénesis y la importancia de la ureogénesis. Siga, Miss. Muy bien, muchas gracias. Avanzamos. En la primera etapa de la ureogénesis se va a producir la formación del carbamil fosfato. Recuerden que este era uno de los componentes en los que se convierte el amoníaco. ¿Recuerdan? ¿No? Entonces aquí participa amoníaco. Entonces el carbamil fosfato se forma o se sintetiza a partir de CO2 y del amoníaco. Entonces la enzima que cataliza esta conversión, esta reacción química, se llama carbamil fosfato sintetasa. En algunos libros o algunos artículos ustedes van a encontrar a este compuesto como carbamoil escrito, ¿no? Carbamoil, es lo mismo, es el mismo compuesto, ¿ya? Carbamoil o carbamil fosfato. Entonces, la enzima que interviene en esos artículos o literaturas dice carbamoil fosfato sintetasa. Yo le digo carbamil fosfato sintetasa. Es la misma enzima, por favor, ya no se vayan a confundir. Aquí se necesita la ruptura de 2 moléculas de ATP, uno de los cuales es el que va a proporcionar el fosforilo, ¿no? Entonces, tenemos aquí el carbamil fosfato, ¿no? Está con el ADP, por eso necesita 2 moléculas, ¿no? La ruptura de 2 ATP. Esta enzima carbamil fosfato sintetasa es dependiente de iones magnesio más 2, ¿no? Y es una reacción pues fuertemente endergónica, necesita del consumo, consume gran cantidad de energía. Entonces tenemos el CO2 con el amoníaco más los 2 ATP que se van a fijar mediante una reacción catalizada por la carbamil fosfato sintetasa, ¿no? Se va a formar el carbamil fosfato, ¿no? Más el fósforo que se libera. En la segunda etapa de la ureogénesis se va a sintetizar la citrulina. Recuerdan que habíamos mencionado que citrulina es uno de los aminoácidos libres que participa en esta síntesis. Entonces, la biosíntesis de la citrulina es una reacción química catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa. Esta ornitina transcarbamilasa cataliza la transferencia del grupo carbamil, el anterior, ¿se acuerdan acá el NH2CO? Este es el grupo carbamil, ¿ya? Sobre la ornitina, que es el otro aminoácido libre que participa en este ciclo, y se libera fosfato, correcto. Entonces tenemos la ornitina, que va a necesitar, ¿no? O sea, la enzima ornitina transcarbamilasa cataliza la transferencia del grupo carbamil sobre la ornitina. Entonces aquí tenemos el carbamil fosfato, ¿no? Va a transferir al grupo, la enzima va a transferir al grupo carbamil sobre la ornitina y se forma la citrulina cuya estructura química desarrollada está acá, mediante una reacción catalizada por la ornitina transcarbamilasa con liberación de fosfato. Se libera el fosfato, ¿ok? Entonces tenemos aquí la citrulina, ya se sintetizó la citrulina. En la tercera etapa
va a ocurrir la biosíntesis del ácido arginino succínico. La enzima es la arginino succinato sintetasa, es la enzima que participa acá. Cataliza la biosíntesis del ácido arginino succínico a partir de la citrulina anterior, que se formó en la etapa anterior, ¿correcto? Y participación del ácido aspartico. O sea, citrulina más ácido aspartico, vamos a obtener ácido arginino succínico, ¿no? Mediante una reacción catalizada por la enzima arginino succinato sintetasa. Requiere de una molécula de ATP en AMP y pirofosfato. Correcto. Entonces, la enzima arginino succinato sintetasa cataliza la biosíntesis del ácido arginino succínico, que lo tenemos acá, correcto, a partir de la citrulina que se formó en la etapa anterior, más la participación del ácido aspartico. Este es otro aminoácido que está participando en la biosíntesis de urea, en el ciclo de la urea, correcto. Entonces, el ATP es necesario, se necesita la ruptura de esta molécula de ATP en AMP más pirofosfato, y hay liberación de agua. De esta manera se sintetiza el ácido arginino succínico. Es una molécula un poquito ya más compleja, ¿ok? Porque está el ácido succínico unido al ácido aspartico, que es este de acá, los 4 átomos de carbono del ácido aspartico, sus 2 carboxilos, y el grupo amino es el que se va a unir a la citrulina, ¿no? Y se forma y se convierte en succinato. Entonces, por eso se llama, como se juntan acá 2 moléculas, se llama ácido arginino succínico. En la siguiente etapa, a partir del ácido arginino succínico, se va a formar arginina. Entonces, esta molécula de ácido arginino succínico se va a romper en 2 fragmentos, en arginina y en ácido fumárico. El ácido fumárico, que también tiene 4 átomos de carbono, como el ácido aspartico, ¿no? Pero este es un compuesto intermediario, ¿no? Que se forma en esta etapa con la formación de arginina. La arginina es otro aminoácido, es un aminoácido clave en la biosíntesis de urea. La enzima que cataliza esta reacción es la arginino succinasa. Entonces se forma arginina más ácido fumárico. Y fíjense, aquí ya casi se están formando los 2 grupos aminos para la urea, ¿no? Que van a ser la urea. ¿Recuerdan al comienzo cuál era la fórmula de la urea, la estructura de la molécula de urea? Fíjense, acá está la molécula de urea, tiene 2 grupos amino, por eso es la carbodiamida. Entonces ahora que tenemos ya el ácido, perdón, la arginina formada, acá ya están yendo prácticamente los 2 radicales, los que van a ser los futuros radicales amino. ¿Ok? Entonces se rompe la molécula de ácido arginino succínico y por acción del arginino succinasa vamos a obtener arginina más ácido fumárico. Este ácido fumárico, antes de pasar a la siguiente, este ácido fumárico puede ingresar a la vía glucolítica, ¿no? Que sigue la degradación de la glucosa. Y por último, en la última etapa tenemos la formación de la urea, o biosíntesis de urea. La enzima que cataliza la biosíntesis de urea o formación de la urea es la arginasa, ¿no? Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que hace? Va a hidrolizar o va a romper la molécula de arginina en una molécula de ornitina, que es la que va a reemprender el ciclo de reacciones, y se libera urea. Esta urea va a ser eliminada por vía renal. Entonces, la arginina que se formó en la etapa anterior por acción de la arginasa, ¿no? En una reacción hidrolítica, va a formar urea, que es la carbodiamida, más ornitina, que es un aminoácido, ustedes pueden ver acá, este es el aminoácido libre, ¿no? Que es el que va a reemprender el ciclo. ¿Recuerdan en la primera etapa? Perdón, desde la segunda etapa, desde la biosíntesis de citrulina, aquí está la ornitina. Entonces va a continuar la ornitina uniéndose al carbamilfosfato para formar citrulina,
luego la citrulina se convierte en ácido arginino succínico, el ácido arginino succínico da lugar a la arginina, y por último la arginina va a dar otra molécula de urea con ornitina. Esta ornitina nuevamente reprende el ciclo de reacciones y de esa manera se va formando urea. Por eso también a esta vía metabólica también se le llama ciclo de la urea, ciclo de la urea. Ahora, es importante tener en cuenta que la arginasa es una enzima que es la última que cataliza la biosíntesis ya de la urea, solo existe en el hígado. Por eso es que el ciclo de la urea se lleva a cabo pues, en el hepatocito, en el hígado, ¿no? Está presente en la mayoría de animales vertebrados, excepto en las aves, ¿no? En las aves lo que se produce finalmente después del catabolismo proteico es el ácido úrico. Entonces, el ácido úrico está acá. Aquí lo tenemos al ácido úrico, aquí en la parte inferior. Esta es la estructura del ácido úrico. Entonces, los invertebrados, los animales invertebrados tampoco tienen arginasa. Entonces, la arginasa solo está presente en los organismos uriotélicos, como nosotros. Nosotros somos organismos uriotélicos, el hombre y los mamíferos, y casi todos los demás vertebrados, ¿no? Excepto aves y reptiles también. Los reptiles también liberan ácido úrico o forman, a estas aves y reptiles que forman ácido úrico se les llaman organismos uricotélicos. Uricotélicos. Eso anótenlo, por favor, porque creo que acá no está. No está. Entonces, el hombre y los mamíferos y la mayor parte de animales son organismos uriotélicos. ¿Por qué? Porque producen urea, eliminan urea junto con la orina. Excepto aves y reptiles, que son organismos uricotélicos. Uricotélicos. ¿Ya? Ahora, los peces, por ejemplo, y los invertebrados, lo que eliminan es amonio o amoníaco. Entonces, estos organismos son amonotélicos. Organismos amonotélicos o amoniotélicos. A ver, déjenme ver un ratito, por favor, ¿ya? Amoniotélicos. Amoniotélicos. Son los que excretan amoníaco como principal catabolito nitrogenado, ¿no? O también puede ser amonio, según la referencia que tengo acá, ¿no? Que como producto final, ese amoníaco se convierte en amonio y es lo que eliminan los peces. Entonces son organismos amoniotélicos, ¿ya? Ahora, la arginasa, esta enzima, ya habíamos dicho que solo está presente en el hígado. Entonces no hay otro órgano donde se pueda llevar a cabo el ciclo de la urea. A ver, ay caray. A mi compañero Axel, su internet le está fallando, se salió de la clase. Si podría volver, sí, al final de la clase, puede entrar para dar su paso. Sonalí, sí, al final que entre. Así dijo la profesora, exactamente, así lo dijimos la semana pasada también. Porque si no me crea mucho conflicto cuando me están pidiendo a cada rato el ingreso. El origen de los átomos de carbono y de nitrógeno de la urea lo constituye el ácido aspartico. O sea, si ustedes recuerdan, cuando se formó aquí en la última etapa, se formó urea, recuerdan cuando yo les dije, miren, aquí ya en la arginina, ya prácticamente se está dando las condiciones para que se forme urea, ¿no? O sea, tenemos el carbono y tenemos los dos nitrógenos, que van a ser los futuros radicales amino. Correcto. Entonces, el átomo de carbono los átomos de carbono y de nitrógeno de la urea, ¿no? Provienen del ácido aspartico. Una vez que ya se sintetizó, que ya se formó la urea en el hígado, esta va a salir a la sangre, va a estar en el torrente circulatorio, en la sangre, y cuando llega al riñón, es filtrada y eliminada a través de la orina, ¿Alguna pregunta sobre ureogénesis? Son 5 etapas, bastante sencillas, bastante fáciles en realidad, si las leen bien. Espero que ya las hayan leído, porque ya la clase la tenían colgada en el aula virtual desde hace mucho tiempo.
caray. Estamos bien. Bien, creo que no hay preguntas. Si no hay preguntas es porque están entendiendo todo, creo, ¿ah? Bueno, vamos a ver, ya creo que esta es la última parte de la clase. ¿Por qué es importante la ureogénesis para nuestro organismo? ¿Cuál es la importancia biológica de la ureogénesis, de la síntesis de urea o del ciclo de la urea? En primer lugar, la urea constituye de 80 a 90% del nitrógeno total urinario o nitrógeno urinario total. ¿Correcto? Porque la urea tiene nitrógeno, pues. Ese nitrógeno proviene del catabolismo, no solo de las proteínas endógenas o de la dieta, sino también de otros compuestos nitrogenados que tenemos en nuestras células. ¿Ustedes me pueden decir qué otros compuestos nitrogenados tenemos en nuestras células, aparte de los aminoácidos o proteínas? Las bases nitrogenadas ¿Provenientes de dónde? del ADN. A ver, Anthony, ¿no? Cuba. Te voy a poner un punto más sobre la nota de tu paso. Hoy día me tienes que dar paso oral, paso escrito, te iba a decir, la costumbre de tomar el paso escrito. Muy bien, Anthony, exactamente. La otra parte del nitrógeno proviene de las bases nitrogenadas que están conformando los ácidos nucleicos, ¿no? De todo lo puede ser de forma endógena, del metabolismo endógeno, o también de los alimentos que consumimos. Todos los alimentos que consumimos, tanto animales como vegetales, tienen células, y todas las células tienen núcleo, y todas las células con núcleo tienen ADN, y en su citoplasma tienen ARN. Y ambos ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, y los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas. Entonces la degradación de los nucleótidos va a liberar las bases nitrogenadas, la oxidación de las bases nitrogenadas va a liberar nitrógeno, bajo la forma de amoníaco también. Y sigue el mismo procedimiento, el mismo metabolismo que el amoníaco procedente de la degradación de los aminoácidos de las proteínas. ¿Se dan cuenta? Entonces todo está debidamente relacionado. Eso es lo que decíamos en un principio de lo que era el metabolismo. El metabolismo, ¿no? Conjunto de procesos, de reacciones químicas, debidamente ordenadas, concatenadas, controladas, organizadas, secuenciales, y todos los metabolismos están interrelacionados. Entonces, eso es el metabolismo, para que nuestras células funcionen bien. Entonces, todas estas rutas metabólicas, o sea, el catabolismo o el anabolismo de las biomoléculas se tiene que dar en forma ordenada y controlada, ¿no? Entonces, efectivamente, la urea constituye del 80 al 90% del nitrógeno urinario total. ¿Qué pasa cuando hay un fallo renal con anuria? ¿Qué es anuria? ¿Se acuerdan? Cuando no excreta orina. Exacto, es la ausencia de excreción urinaria. ¿Quién fue? ¿Quién me dio esta respuesta? Rojas Pérez. Rojas Pérez. Rojas Pérez. Un punto más también sobre tu nota de paso oral. Muy bien. Entonces, cuando hay fallo renal con anuria, o sea, con ausencia de eliminación urinaria, va a elevarse la urea, la concentración de urea en la sangre, pues, porque no hay eliminación urinaria. El riñón no la filtra, no hay orina. Entonces, se puede producir lo que se llama el coma urémico, porque hay elevación de urea y amoníaco en la sangre. Recuerden que el amoníaco se transporta bajo la forma de glutamina, pero a nivel del riñón, la glutaminasa libera el amoníaco y se recupera la glutamina, pero no se puede hacer porque hay anuria, entonces hay fallo renal. Entonces el riñón falla, la urea, el amoníaco se elevan en la sangre. Ahora, ¿qué sucede? Que el amoníaco tiene un pH bastante alcalino, 11,6, y esto hace que la sangre se alcalinice, pues puede ocurrir una alcalosis metabólica grave. Por ello es que se produce el coma. Ok, por eso es importante pues la ureogénesis para nuestro organismo. Por eso es considerada la ureogénesis como el mecanismo más eficiente para eliminar el amoníaco de nuestras células, de nuestra sangre.
Diariamente estamos excretando alrededor de 25 a 30 gramos, ¿no?, de amoníaco, con lo que se puede conseguir, pues, o se puede mantener una amonemia dentro de los límites normales, que es de 11 a 32 micromoléculas por litro, ¿no? Entonces, el riñón juega un papel preponderante en la ureogénesis y en la eliminación de la urea. Perdón, en la eliminación de la urea. El hígado es el que juega el rol principal en la ureogénesis. Y el riñón es el que juega el rol principal en la eliminación de la urea de nuestro organismo, ¿no? Y de los compuestos nitrogenados en realidad. Ahí, hemos terminado ahí, muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Perfecto, estamos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Estoy a su disposición. Entonces, ¿está comprendido? Miss, Dime, hijo. el catabolismo de los aminoácidos en la urea, ¿puede explicarlo, por favor? El catabolismo de los aminoácidos en urea, lo que sucede es que cuando se catabolizan los aminoácidos... Ay, mira, la semana pasada hemos estudiado el catabolismo de aminoácidos. Disculpen un ratito. Últimamente, estos últimos días estoy que amanezco así medio acatarrada y me paso el día medio poquito fastidiada. Pero, bueno, creo que es propio del clima. Lo que cuando se degradan las proteínas, se liberan aminoácidos, ¿ok? Esos aminoácidos pueden sufrir desaminación o pueden sufrir transaminación. ¿Recuerdan que eso lo hicimos la semana pasada? César, ¿te acuerdas? Sí. ¿No es cierto? César, ¿me escuchas? ¿Me escucha, Miss? ¿Me escucha? Ah, sí, sí. Ok, perfecto, Ya. ahora sí. Fuerte y claro. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Que en las desaminaciones de los aminoácidos se va a liberar amoníaco, se va a producir amoníaco, ¿ya? En las desaminaciones. En las transaminaciones no, porque como su nombre le indica, transaminación es el transporte, o sea, se va a transferir el grupo amino, el NH2, se va a transferir de un aminoácido a un cetoácido con una interconversión. El aminoácido queda convertido en cetoácido y el cetoácido queda convertido en aminoácido, y son reacciones reversibles. Entonces ahí no hay liberación de amoníaco en las transaminaciones. Pero en las desaminaciones, sí, en las oxidativas y en las no oxidativas. Se libera amoníaco. Ese amoníaco NH3 es el que va a ser utilizado en el hígado para la síntesis de urea, una de las rutas metabólicas, ¿correcto? Porque la otra vía metabólica que sigue el amoníaco, que es la eliminación urinaria, la va a realizar bajo la forma de iones amonio, por un lado, ¿no? Iones amonio, NH4 positivos, pues son iones. Puede ser también utilizado para la síntesis de aminoácidos. Este amoníaco procedente de la desaminación oxidativa puede ser utilizada para la síntesis de aminoácidos, específicamente ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido dicarboxílico, aminoácido ácido, por eso se llama ácido glutámico, ¿correcto? Se forma ácido glutámico. Otra vía es la síntesis de la glutamina para poder ser transportado en la sangre, que salga del hígado el amoníaco que se formó como producto final de la oxidación del aminoácido y va a salir a la sangre, pero bajo la forma de glutamina, reacción que es catalizada por la glutamina sintetasa. Y así sale a la sangre como glutamina, está circulando en nuestra sangre, pero a nivel renal es filtrado a través del riñón y va a ser eliminado de nuestro organismo junto con la orina. Esa es otra forma de eliminación del amoníaco. Correcto, la glutamina se recupera y el amoníaco se elimina. Y la otra ruta es la síntesis del carbanifosfato, que es el compuesto precursor de la urea, ¿no?
el carbamil fosfato, que lo tenemos aquí, y este carbamil fosfato es el que va a unirse a una molécula de ornitina para formar citrulina y después el ácido arginino succínico, la arginina y por último urea, en el ciclo de la urea. No sé cuál es la parte que realmente te queda un poquito en duda, César. El último proceso, casi por diseminación, Por desaminación. sí. ¿Cuál Lo que, proceso, hijo? lo que en realidad era la desaminación y transaminación. Ah, Pero eso es lo que ahora, hicimos la semana pasada. sí, ahora sí ya me explicó con todo lo que me ha dicho ahorita. Ah, ya, perfecto. Entonces ya está comprendido, Sí, ¿no? gracias, sí. Ok, César, cuando gusten. Cualquier cosita que no entiendan, por favor pregunten para poder salir de dudas, poder comprender, porque si no se me van a quedar en la luna y a mí no me gusta que se queden en la luna, ¿ah? Me gusta que entiendan. Y si ni ustedes ni yo sabemos, buscamos, pues. Para eso estamos, porque nadie es dueño absoluto de la verdad. Siempre lo he dicho. Si hay algo que no entendemos ni ustedes ni yo, simplemente vamos a San Google y él nos explica. San Google que todo lo sabe y que todo lo ve, ¿no? Sí, Entonces, así es, hijo, así es. Estamos para aprender todavía, a pesar de los años. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? Profesora, solo por consulta, cuando se realiza la diálisis en pacientes que sufren de, bueno, de los riñones, valga la redundancia, ¿es porque los riñones no pueden filtrar la urea? No, ¿O porque no otros solamente la motivos? urea, sino ningún producto de desecho. La diálisis, o sea, el fallo renal generalmente se da por problemas en la eliminación de urea y creatinina, que son los dos indicadores de insuficiencia renal. Personas que sufren de insuficiencia renal son sometidas a diálisis. Entonces, no eliminan bien la urea, no eliminan la creatinina, se les suben en sangre, ¿no? La creatinina baja en orina, la urea baja en orina, entonces no está funcionando bien el riñón, hay fallo renal. En esos casos, no solamente es porque no se está eliminando la urea, sino también otros compuestos. Y no se está eliminando ningún compuesto de desecho. La creatinina es un compuesto de desecho, catabólico, también producto del metabolismo o del catabolismo de la creatina a nivel muscular. En los músculos tenemos creatina, que es utilizada por nuestros músculos, valga la redundancia, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos nuestras tareas diarias. Entonces se produce creatinina cuando se degrada la creatina. Esa creatinina sale del músculo, pasa a la sangre y a través del riñón es filtrada para salir al exterior con la orina. Cuando no, los niveles de creatinina no están dentro de los normales y los de urea tampoco están dentro de los normales, eso es índice de que la persona está sufriendo de una insuficiencia renal y por lo tanto tiene que ser sometida a diálisis. La diálisis se conoce más comúnmente como una limpieza de la sangre, ¿no? Así dicen, no, tengo que limpiar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está con esos productos tóxicos, ¿no? Y no solamente urea, creatinina, sino también otros compuestos, ¿no? Que pueden por ahí estar elevando sus concentraciones y que tienen que ser eliminados del organismo, ¿ya? Pero principalmente urea y creatinina. Ya Magali creo que fue, ¿no? ¿Que me preguntó? No, Camila. Camila Sí, Centeno, está ¿no? bien, ahora sí. Sí, Gracias. ya, ok. Anthony, creo que quería preguntar algo. Sí, Miss, no entendí bien la primera parte de la urogénesis. ¿Podría explicarlo de A nuevo, por ver, favor? La primera nada esto de más. aquí, ¿estás viendo mi pantalla o no? Anthony, Sí, Miss. ¿ves la pantalla? Sí. Ya, vamos a ponerlo en modo diapositiva. Ya, entonces miren, la primera etapa se forma el carbamil fosfato, correcto, a partir de CO2 y de amoníaco. El carbamil fosfato viene a ser prácticamente el compuesto precursor de la urea, porque este carbamil fosfato, una vez que se ha formado, se va a unir a una molécula de ornitina. ¿Recuerdas, Anthony, que en la última etapa se forma urea más ornitina? Sí, la ornitina vuelve. Ajá. Más bien, Esa, ¿cómo se forma el carbonil fosfato? Eso es lo que no. aquí está.
Se forma a partir de CO2 que tenemos en nuestra sangre, en nuestras células, CO2 que se libera, y el amoníaco. Correcto. Ese CO2 y el amoníaco que está en el hígado y el CO2 que tenemos también en el hígado se unen para formar el carbamilfosfato. Esto sucede en el hígado, ¿ya? Mediante una reacción catalizada por la enzima carbamilfosfato sintetasa. Requiere de la participación de 2 moléculas de ATP, ¿correcto? Para agregar aquí, el ATP se agrega al CO2 y al amoníaco para formar carbamilfosfato, y este simbolito que ustedes ven acá significa enlace rico en energía, ¿ya? Enlace rico en energía, por eso se requiere de 2 ATPs para formar este enlace rico en energía. Mediante una reacción catalizada por esta carbamilfosfato sintetasa, enzima dependiente de magnesio más 2 como cofactor, un ion metálico, recuerdan los coenzimas, los cofactores, que se necesita para que las enzimas estén activas, fija ATP al carbamil y queda formado el carbamilfosfato. El carbamil es NH2CO, el otro COO, perdón. Este último oxígeno mediante un enlace rico en energía se une con ADP. Aquí está el fósforo. Por eso es carbamil fosfato, ¿no? Más un fósforo inorgánico, POH. Entonces, ese carbamilfosfato que se ha formado aquí en la primera reacción, este compuesto es el precursor de la urea. Es el primer compuesto que se forma después del amoníaco. Correcto, con participación de amoníaco más CO2. ¿Entendiste cómo se forma el carbamilfosfato, Anthony? Sí, Miss. Ya. Entonces, Gracias. una vez que está formado el carbamilfosfato, se une a una molécula de ornitina en el hígado, en el hepatocito, sigue allí en el hígado, y mediante la ornitina transcarbamilasa se va a liberar el fosfato, ¿no? Porque aquí está el carbamilfosfato, se libera el fosfato y queda sintetizada la citrulina. Por eso la segunda etapa corresponde a biosíntesis de citrulina y siguen las reacciones de la ureogénesis. ¿Comprendido, hijo? Sí, Miss, gracias. Ok, de nada, con gusto. ¿Alguna pregunta más? Ya, ahora sí ya voy a pasar yo a preguntar, porque me tienen que dar el paso oral. Profesora, Hija, una pregunta o sea, una curiosidad. Por ejemplo, existe la uroterapia. Si usted dice que la urea es tóxica, entonces, ¿cómo realizan la uroterapia? exactamente, la orinoterapia le dicen, ¿no? Ah, Sí, es que eso depende ya de las creencias de las personas, no está científicamente no, pero, comprobado. o sea, personas, doctores, se lo recomiendan a personas. Los que se dedican a la medicina alternativa, Sí. pero hay otros médicos que son opositores. Yo personalmente, yo me opongo a ese tipo de terapia. Porque yo conozco de esto, sé que la orina contiene muchos compuestos tóxicos y que son dañinos para el... Pero ¿sabes qué pasa también, hijita? Que influye mucho el estado psicológico de las personas y la idiosincrasia, las creencias. Eso influye El efecto mucho. placebo también. Perdón, bueno, también puede ser eso también. Algunos médicos también consideran eso, que tiene un efecto placebo, pues por cuestiones psicológicas. Ujú. Pero no, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa terapia. Te creo, por ejemplo, en medicina alternativa, te creo el efecto que tiene la magnetoterapia, la acupuntura, los ejercicios de respiración,